vamos a arrancar la unidad número 5 que tenemos para hoy, que está referida a la posesión y a la tenencia, ¿sí? Para eso voy a compartir pantalla para poder seguir una presentación, digamos, lo más ordenada y llevadera posible. Es importante que tengan el código en la mano, entonces podemos un poco ir conversando e ir leyendo el mismo. Antes de empezar, ¿alguna duda respecto a lo que vimos en clases anteriores, de lo que están leyendo, de unidades que estén quizás más adelante también, no hay problema, los que están un poco más avanzados en la lectura? ¿Algo para preguntar? ¿No? Bueno. La unidad 5 versa sobre las relaciones de poder, ¿sí? Las relaciones de poder que están reguladas en el Código Civil y Comercial, que son de dos o de tres tipos: la posesión, la tenencia y el servidor de la posesión. Vamos a comenzar recordando que el artículo 1909 regula el concepto de la posesión, que ya lo hemos dado en la clase anterior, cuando nos referíamos a esa detentación de la cosa que realiza una persona, ¿sí? La detentación física de un objeto, eh, con tenga o no el derecho real sobre la cosa, ¿sí? Sin reconocer en otro la propiedad o sin reconocer en otro una relación de poder. Esencialmente, ese es el concepto que nos da el artículo 1909. El 1910 nos da el concepto de la tenencia, que ya vamos a llegar allí. Ahora bien, la discusión en torno a la naturaleza jurídica de la posesión está históricamente dada por dos grandes escuelas: la escuela de Savigny y la escuela de Jering, que son escuelas contrapuestas en cuanto a la concepción que tienen de la naturaleza de la posesión, la naturaleza del animus, que vimos en la clase pasada cuando explicábamos cuál es, de acuerdo a cada uno de ellos, la naturaleza jurídica del animus en la posesión, que es uno de los elementos de la posesión, el animus. Y bueno, y en la naturaleza de la posesión, la naturaleza jurídica de la posesión, ambos también difieren, porque consideran que en el caso de Savigny, la posesión esencialmente es un hecho, pero tiene consecuencias jurídicas. Recuerden que Savigny es, digamos, de la escuela subjetiva, que tiene muy en cuenta el comportamiento del sujeto, la intención del sujeto, el que él considera animus domini del sujeto. Y entonces, bueno, para él la posesión, en este sentido, es un hecho y a la vez es un derecho, porque es un hecho con consecuencias jurídicas. En el otro extremo no está Winshey, sino está Jering. Para Jering, él establece la idea de que si la posesión cuenta con una protección legal, estamos ante un derecho. Toda relación de tentación de una cosa física, cuando tiene regulación jurídica, cuando tiene protección legal, no es un hecho. Para Jering es un derecho. Si no, ¿por qué tendría una protección legal? Entonces ahí ustedes tienen las dos grandes exposiciones, ¿no? Por un lado, Savigny estableciendo que la posesión es un hecho, pero que tiene consecuencias jurídicas, y por el otro lado, Jering, que dice, bueno, si la posesión se encuentra dentro de una protección legal o en el marco de la protección legal, entonces estamos ante un derecho. La cuestión está en determinar quién de los dos tiene razón, porque cuando vimos la teoría del animus como uno de los elementos
de la posesión, habíamos visto que nuestro Código Civil y Comercial no tiene en cuenta el animus domini que establecía Savigny, sino que es mucho más objetivo en cuanto al animus, dándole la razón a Ieri, porque como toda relación posesoria se presume, entonces también el animus ya se presume, salvo disposición legal que niegue la posibilidad del animus domini en el caso, en los casos estrictamente establecidos por la ley. Por ejemplo, el comodatario, el locatario que por el vínculo de derecho personal, contractual, que celebran con los poseedores, llámese comodantes o locadores, reconocen en ellos la posesión. Entonces, esa disposición legal niegan la posibilidad de que el animus sea, digamos, el de la presunción posesoria que establece Ieri. Entonces, el Código Civil, en cuanto al animus, como uno de los elementos de la posesión, le da la razón a Ieri. Ahora, la pregunta es, en cuanto a la posesión misma, la posesión como un hecho o como un derecho, a quién sigue en este punto? Para responder eso, nosotros tendríamos que irnos un poco al Código Civil de Vélez Sarsfield, es el código primigenio que tuvimos, y en realidad pareciera que Vélez Sarsfield va y viene con la opinión porque establece en un principio que la posesión es un hecho cuando dice él posee porque posee. Es un hecho, si ustedes quieren, un hecho, por supuesto, jurídico, pero en el artículo 2470, si bien dice el hecho de la posesión da derecho a protegerse de la posesión o en la posesión misma, la nota de ese artículo del 2470 ya derogado, porque este código ha sido derogado en el 2015, la nota dice juzgamos que la posesión es un derecho. Entonces, viene hablando del artículo 2363, 2470 de que la posesión es un hecho, pero en la nota pareciera ser de que se contradice diciendo que la posesión es un derecho. La doctrina, ¿cómo ha resuelto este tema? Porque si nosotros tenemos en un mismo cuerpo normativo que su articulado dice una cosa y las notas interpretativas que él dejó a los fines de auxiliar a los intérpretes jurídicos en el análisis de la norma, en las exégesis que hacemos, la doctrina entendió que vamos en realidad a interpretar del artículo a la norma, o de la norma a la nota, y no de la nota a la norma. O sea, ¿qué prevalece más? La norma, el artículo, y no la nota, que es un comentario al texto articulado, codificado del régimen. Ahora bien, también los defensores del hecho de la posesión, es decir, la posesión como un hecho, mencionaban que el propio Vélez Sarsfield, en el artículo 2503, que vendría a ser el 1887 actual, donde están establecidos todos los códigos, todos los derechos reales, no mencionan a la posesión, no mencionaba a la posesión como un derecho real, de manera tal que si en el derecho real rige el numerus clausus, como también rige el numerus clausus en derecho penal, no podría haber un derecho real que no se encuentre regulado en ese numerus clausus, con lo cual pareciera ser que por mayoría doctrinaria para Vélez Sarsfield la posesión era un hecho. Bueno, ¿cómo se resolvió en nuestro código actual que de alguna manera vino a por allí aclarar algunos puntos oscuros o a modernizar algunas interpretaciones? Bueno, para empezar, el código actual establece que la posesión es un poder de hecho. Poder de hecho, ¿sí? No habla de derecho.
es un poder de hecho. Entonces, en el código actual ganó Savigny respecto de la naturaleza jurídica de la posesión. Ahora, la posesión es un poder de hecho, pero el derecho real, por supuesto, es un poder jurídico. Cuando vemos el inicio del artículo 1882, donde está regulado el concepto del derecho real, o de los derechos reales, vemos que nos referimos a ellos como poderes jurídicos, poderes de derecho, ¿sí? Eh, aplicados sobre objetos, con la finalidad de crear, establecer, modificar, permitir o extinguir relaciones jurídicas reales. Pero cuando hablamos de posesión, hablamos de un poder de hecho que se ejerce directamente sobre una cosa, poder de hecho. Entonces, la posesión es un hecho del nuevo código. Y tanto es así que se protege, se custodia la posesión, aún aquella posesión ilegítima de mala fe y aún hasta posesión viciosa, es decir, aquella donde interviene la violencia, la intimidación, la clandestinidad, el abuso de confianza, dependiendo de si estamos hablando, por supuesto, de bienes inmuebles, de bienes muebles. Porque como vamos a ver cuando lleguemos al punto, la posesión se protege desde el punto de vista jurídico a los fines de evitar el ejercicio por mano propia de la actividad judicial, que es algo que está monopolizado en la figura del Estado. Entonces, la posesión aún viciosa se protege y si la posesión fuera un derecho, jamás podría protegerse la posesión viciosa. Es como pretender que el Poder Judicial auxilie a todo aquel que comete actos ilícitos y expresamente pida protección pese a la comisión de esos actos ilícitos. Eso no puede suceder. Esto por allí cuesta entender de cómo puede protegerse una posesión viciosa, pero bueno, como les estoy diciendo, es simplemente para que nadie, salvo casos excepcionalísimos, utilice por la fuerza propia los recursos y los remedios que están reservados al Estado en tanto organizador de un poder judicial. La posesión reconoce en principio cuatro grandes grupos de efectos legales que están regulados en el código, perfectamente establecidos, donde es importante que nosotros podamos reconocer si estamos ante una posesión de buena fe o de mala fe, porque, o legítima o ilegítima, porque en función de las características que revista la relación posesoria, los efectos que se aplican en mayor o en menor medida a ese vínculo posesorio. En primer lugar, el ejercicio de las acciones posesorias es uno de los efectos de la posesión, que habilita, que permite, que nace con el ejercicio de la posesión la posibilidad de defender judicialmente ese vínculo fáctico, ese vínculo de hecho, no necesariamente de derecho, por lo menos de hecho. Puede darse que sea de hecho y también de derecho. Por ejemplo, el que ejerzo yo sobre este inmueble o sobre este celular. Pero también puede tratarse de un vínculo fáctico de hecho, pero de mala fe, como podría pasar en el caso de un usurpador que tiene el derecho a no ser desalojado a punta de garrotazos, digamos, por parte de quien es el titular del derecho sobre ese inmueble, porque para eso está la justicia. Esto en líneas generales y salvando digamos, dejando de lado muchos detalles que podrían presentarse. Otro de los efectos que habilita la posesión, el ejercicio de actos posesorios, es la presunción que se otorga o que se reconoce de propiedad de cosas muebles, ¿sí?
La presunción de propiedad de cosas muebles es un efecto de la posesión misma. ¿Mm? Ya vamos a ver de qué se trata. También la propiedad de los frutos que se perciban. ¿Mm? Si el objeto que uno está poseyendo genera o produce frutos, la propiedad de esos frutos habrá que ver tipos de frutos, eh, también son o quedarán en propiedad de quien sea el poseedor de la cosa. Y la posesión también otorga o confiere la posibilidad de poder plantear prescripción adquisitiva. Por ejemplo, la prescripción adquisitiva 20-añal, que es la que se aplica a los bienes inmuebles. En el caso de las cosas muebles, nosotros tenemos un artículo muy importante que es el 1895, que es el artículo que siguió al derogado artículo 2412, que hablaba de la presunción de propiedad de cosas muebles. Uno de los efectos que les mencioné recién, que trae aparejada la posesión, es la presunción de propiedad de cosas muebles. Y este artículo lo que nos establece esencialmente es que toda posesión que se realice de un objeto, de una cosa, de buena fe, cuando esa no ha sido hurtada ni perdida, ¿m? Y que se realice o que se ejerza, digamos, a través de un acto oneroso, presume o hace presumir la propiedad de cosas muebles. El artículo 2412 era más sintético, más corto, dejaba un elemento afuera que era la onerosidad, pero decía que la propiedad de cosas, la posesión de cosas muebles no robadas ni perdidas, valen título, presumen título. Entonces, una persona que posee de buena fe una cosa que no ha sido robada o hurtada ni perdida, valían título, como el título mismo. Es decir, el hecho de la posesión, el hecho de la posesión de cosas muebles en esas condiciones, que no estén robadas, que no sean perdidas y que se dé de buena fe, valen título, directamente presumen título, estando en cabeza del que, el que pretenda invocar lo contrario, hacer valer probatoriamente esa ausencia de título o de buena fe o de que es una cosa robada o perdida o hurtada. Es decir, una presunción iuris tantum, ¿sí? Una presunción que prevalece hasta tanto el que pretenda lo contrario lo demuestre en sede judicial pertinente la justamente improcedencia de esta presunción. ¿Por qué ya el artículo 2412 o actual 1895 establecieron la presunción de propiedad de cosas muebles? Obviamente que no se aplica a bienes muebles registrables, sino a los bienes muebles de escaso valor. Por ejemplo, control remoto de aire acondicionado. Porque tratándose de bienes muebles de menor valor, tratándose de bienes muebles de poca cuantía económica, entendiendo como tales a aquellos que no son registrables, piensen que un bien mueble registrable, lancha, auto, moto, tienen un valor importante, muy superior a mate, que también es un bien mueble, una cosa mueble. ¿Por qué se ha dado protección a aquellas cosas que no se registran, que no tienen valor, de la misma manera que sí, en cuantía, tienen las que son registrables, justamente para darles una seguridad jurídica a las personas, como ustedes, como yo, como todos,
que somos poseedores de las mismas, haciéndonos presumiblemente dueños de las cosas que poseemos, ¿sí? Y además por una necesidad del comercio, es decir, el comercio se basa en una regla que tiene que ver, disculpe, en una regla que tiene que ver con la dinámica del tráfico comercial, que tiene que ver con la fluidez de las relaciones comerciales, jurídicas comerciales, de manera tal que no podría haber por cada cosa que se intercambia la necesidad de acreditar titularidad, de acreditar propiedad, porque eso demoraría enormemente el vínculo o la celebración de contratos o de negocios jurídicos. Es algo que comprendemos nosotros cuando vamos a comprar un auto o una casa, verificar títulos o verificar condiciones de dominio, por ejemplo, en el caso de un automotor, pero cuando uno va a comprar a una mueblería una silla, no está exigiéndole al titular de la mueblería que acredite el dominio sobre esa cosa mueble no registrable, silla, para poder a partir de allí recién celebrar la compra de la misma. Entonces hay una cuestión de seguridad jurídica, promoción del comercio, celeridad del tráfico comercial, etc. Ahora bien, a los fines de la reforma que se produjo en el 95, se incorporó la onerosidad como hecho subyacente de esa posesión que tiene el, el- el que ostenta la cosa mueble, requiere onerosidad justamente para evitar lo que sería el abuso de confianza, ¿no? Que es el caso de una persona que, estando vinculada de alguna manera con una cosa de buena fe, porque es un reparador de notebooks, bueno, directamente no restituyó la notebook al dueño, simplemente la retuvo abusando de la confianza. Ingresó al vínculo jurídico de buena fe, no robó, no hurtó, no es una cosa perdida, pero hay abuso de confianza. Entonces, para evitar situaciones como esas, se estableció que tiene que mediar algún tipo de onerosidad para poder hacer valer esa presunción que consagra el artículo 1895. Así que pequeño consejo, a partir del 2015, guarden las facturas de los celulares, las facturas de las notebooks, guarden todas las facturas de las cosas más o menos de importante valor que puedan tener, porque esto antes no estaba, el requisito de la onerosidad caía dentro de la presunción de propiedad, no se necesitaba además acreditarla y ahora actualmente forma parte de los elementos. ¿Sí? Forma parte de los elementos. Si alguien quiere leer el artículo 1895 para ir cerrando un poco los conceptos y avanzando, o si no lo hago yo. Lo leo si quiere, profe. Por supuesto. Artículo 1895. Adquisición legal de derechos reales sobre muebles por subadquiriente. La posesión de buena fe del subadquiriente Subadquirente. de cosas muebles no registrables que no sean hurtadas o perdidas es suficiente para adquirir los derechos reales principales, excepto que el verdadero propietario pruebe que la adquisición fue gratuita. Respecto de las cosas muebles registrables, no existe buena fe sin inscripción a favor de quien la invoca. Perdón, te voy interrumpiendo para ir conversando. Por eso es que en cuanto a las cosas muebles registrables, hemos dicho que no se aplica esta presunción, porque ahí se exige inscripción a favor de quien invoca. Siga. Tampoco existe buena fe, aunque haya inscripción a favor de quien la invoca, si el respectivo
régimen especial prevé la existencia de elementos identificatorios de la cosa registrable y estos no son coincidentes. Por ejemplo, marcas o señales en ganado, donde tiene que también haber una identificación en las cosas registrables con los objetos que están marcados o señalados. Bien, el artículo, muchas gracias. El artículo 1895 van a ver que utiliza una terminología que el 2412 no establecía. El 2412 decía: la posesión de buena fe de cosa mueble no robada ni perdida vale título. Y ahí terminaba. Acá menciona, por ejemplo, la palabra del subadquirente, ¿sí? Llama subadquirente a la persona que ingresa, digamos, en una relación posesoria con un objeto, presumiendo una adquisición anterior. Después menciona, dice, la posesión, bueno, del subadquirente de cosas muebles no registrables que no son hurtadas y perdidas es suficiente para adquirir derechos reales principales. ¿Esto qué es? Dominio. Es decir, el famoso vale título. Excepto que el verdadero propietario pruebe que la adquisición fue gratuita. Es decir, acá el verdadero propietario, para poder hacer caer esta presunción de eh, titularidad que establece el 1895, tiene que demostrar que ese subadquirente entró en relación posesoria con la cosa de un modo gratuito y con ello se elimina la presunción de propiedad, ¿sí? Y podrá, bueno, plantear la reivindicación que corresponda sobre esa cosa mueble. Entonces, es algo importante a tener en cuenta. Por supuesto, no se aplica a las cosas muebles registrables y eh, tampoco se aplica en los casos donde no hay coincidencia entre la cosa que está registrada y los elementos identificatorios que presenten esas cosas, ¿sí? Esto es importante saberlo porque normalmente en derechos reales ponemos muchas tintas para explicar la cuestión de la posesión y la presunción de propiedad y demás, pero nos detenemos en los inmuebles, que son los objetos de mayor valor, o en los muebles registrables, como automóviles, que inclusive tienen un régimen especial y tienen un registro especial, pero no nos dedicamos a hablar de las cosas muebles veladores, porque claramente al tener poco valor creemos que no tienen importancia, y sin embargo el derecho es muy elocuente respecto de la presunción de propiedad que se dan en esos casos. Las cosas hurtadas o las cosas hurtadas o perdidas son reivindicables. Hay una diferencia terminológica y desde el punto de vista del comportamiento del sujeto que es el titular, digamos, de ese patrimonio, que es la siguiente: en las cosas hurtadas, esos objetos salen del patrimonio, hurtadas o robadas, que a los fines del código, en materia del derecho civil, eh, tienen el mismo efecto. Penalmente habrá diferencias, ustedes saben, entre un robo y un hurto, pero desde el punto de vista civil el efecto jurídico es el mismo en cuanto a que estas cosas, muebles, salen del patrimonio contra la voluntad del dueño. En las cosas perdidas hay un abandono del patrimonio de esas cosas, pero sin la voluntad del dueño. No quiso perder el vínculo posesorio con esos objetos, sí, pero sin embargo lo perdió porque se encuentran perdidos esos objetos o ese objeto. Ambos son reivindicables, contra ambos se puede plantear una acción de reivindicación, y en las cosas donde hay abuso de confianza, donde hay una entrega voluntaria de la cosa, el planteo ya debe ser, ya lo veremos a esto más adelante, a través de un procedimiento más amplio, más abierto. Bien, en cuanto a los automotores, ¿cómo funciona esto? Supongo yo que muchos de ustedes ya conocen del tema porque es algo
muy usual para nosotros por allí escuchar hablar o practicar o hacer o haber participado en alguna transferencia automotor. Porque en el caso de los automotores, el régimen cambia completamente. Nosotros en derechos reales referidos a inmuebles hablábamos de que necesitamos la concurrencia de doble causa, título y modo suficiente, y con eso ya nacía el derecho real, es decir, entre comprador y vendedor transfieren una cosa, es decir, venden una cosa, ceden onerosamente, donan una cosa, y si se hace por título suficiente y a ese título le sigue el modo suficiente, que es la tradición, ya el derecho real queda perfeccionado. La inscripción de un inmueble, de una transferencia de un inmueble, en el registro de la propiedad inmueble, es simplemente a los fines de publicidad y a los fines de hacer valer frente a terceros los derechos reales que se tengan sobre ese inmueble, pero en sí el derecho real nació desde el momento que firmamos en la escribanía la operación. Es decir, el registro es meramente declarativo. En los automotores, me adelanto a las últimas unidades, el registro de la propiedad motor es constitutivo del derecho real. No nace el derecho real sobre los automóviles, cosas móviles registrables, si no está inscripta la transferencia en el registro. No nace directamente. En los inmuebles, la inscripción es a los fines de la oponibilidad frente a terceros. Porque frente a la parte ya la tiene el adquirente inmediatamente. Frente a terceros es que se solicita la publicidad registral. En el caso de los automóviles, el registro hace al nacimiento del derecho real y a la oponibilidad de manera inmediata, ¿sí? Simultáneamente con el nacimiento de ese derecho real. Entonces, no podemos decir, respecto de lo que decimos con las mesas o los escritorios, que la posesión vale título, porque bueno, allí sí es así. La posesión vale título en caso de una lapicera, en las condiciones que acabamos de mencionar, que no sea hurtada, perdida. Pero en el caso de los automóviles, la inscripción vale título, no la posesión. La inscripción vale título. Eso es importante destacar. Con esa inscripción en el registro, que al mismo tiempo es el nacimiento del derecho real, el que tenga la titularidad de ese automóvil puede plantear una defensa frente a cualquier acción reivindicatoria que pretenda, por ejemplo, algún titular de ese rodado, titular anterior, por ejemplo, de ese rodado, respecto de defensa, respecto de algún acreedor que intente agredir el bien creyendo que sigue en propiedad del titular anterior. Es decir, la inscripción esencialmente hace al nacimiento y a la defensa que puede hacer valer el titular. En los derechos reales sobre inmuebles la cuestión es diversa, ¿sí? Es distinta. O en las cosas muebles no registrables también varía. Bueno, otro de los efectos, porque hablábamos hoy de los 4 efectos, ¿no? Mencionábamos el ejercicio de las acciones posesorias, mencionábamos la presunción de propiedad que se daba en las cosas muebles, y también aparecen otras cosas en la posesión que implican derechos y obligaciones que afectan directamente al poseedor y al tenedor de la cosa, porque también puede hablarse de tenencia, y los afecta de una manera abstracta, es decir, sea quien fuere
el poseedor si tiene al mismo tiempo el título o no, ¿sí? Directamente por su relación con la cosa. Una de ellas, por ejemplo, una de las obligaciones que tiene todo poseedor es el derecho, la obligación, perdón, de efectuar la restitución de la cosa a quien tenga el derecho a reclamarla. ¿Quién puede leer, por favor, el artículo 1933? Ahí lo leo, profe. Bueno, arranque nomás. Artículo 1933. Deberes inherentes a Primera la... parte nomás. Ah, ok. Deberes inherentes a la posesión. El poseedor y el tenedor tienen el deber de restituir la cosa a quien tenga el derecho de reclamarla, aunque no se haya contraído obligación al efecto. Directamente. Si una persona me plantea en virtud de un proceso legal que tengo que restituir el objeto, lo debo restituir. Eso es bastante obvio, es como decir, las normas están para respetarse, para cumplirse. Bueno, pero por ahí es conveniente decirlo. Así como todo poseedor debe respetar las cargas o los gravámenes reales y los límites al dominio que pesen sobre un determinado inmueble, ¿sí? Porque el hecho de ser un poseedor, de buena o de mala fe, esto es independientemente de eso, de manera abstracta estoy hablando, un poseedor o un tenedor no están alejados del cumplimiento de las normas. Por ejemplo, un poseedor de mala fe debe cumplir las cargas reales, tanto como las cargas reales que podrían ser pagar el impuesto inmobiliario de pagar la tasa de servicio, alumbrado y barrio y limpieza, o respetar, por ejemplo, que no podés construir 80 pisos cuando la normativa no te lo permite. Bueno, todo poseedor está obligado a respetar los límites que están establecidos por derecho en cuanto al ejercicio de los actos de dominio o las cargas reales. Lea la segunda parte, por favor. Perdón, sigo. Así como las medidas judiciales que se dicten, que se planteen en un proceso, así como la obligación del cerramiento que vamos a ver en condominio, pero eso más adelante. La segunda parte del 1933, por favor. Deben respetar las cargas reales, las medidas judiciales inherentes a la cosa y los límites impuestos en el capítulo cuarto, título tercero de este libro. Que son estos que estoy mencionando yo, de pagar los impuestos y de efectuar el cerramiento. Todo poseedor está obligado a efectuar el cerramiento. Cuando veamos condominio, vamos a profundizar este tema. Así también todo poseedor tiene derechos. Lo que pasa es que a veces nosotros mencionamos los derechos y no así las obligaciones y los deberes, y así nomás estamos en este país. Uno de los derechos que tiene es el ejercicio de las servidumbres reales, activas, que puedan pesar sobre el inmueble. Yo estoy poseyendo un inmueble que tenía una servidumbre real en carácter de inmueble dominante y el hecho de ser el poseedor del mismo de buena o mala fe, en ambos caracteres, me permite seguir ejerciendo esa servidumbre, ¿sí? El hecho de la posesión me da el derecho de continuar en el servicio, digamos, en la utilización de la posición dominante respecto del inmueble sirviente. Esto, cuando veamos posesión, también vamos a entender mejor. Así también, como poseedor, si estoy obligado a respetar los límites del dominio o los límites impuestos al dominio, también estoy en posición de exigir que se respeten los límites al dominio, por ejemplo, cuando me puedan afectar a mí en carácter de poseedor. ¿Sí? A ver, nadie me puede construir, por ejemplo, de manera abusiva, puede construir un cerramiento que me genere la absoluta invisibilidad u oscuridad o pérdida de ventilación natural cuando a la otra parte no le presenta o no le representa ningún provecho, simplemente porque
decide hacerlo unilateralmente. No, hay un límite al dominio que está dado por la buena fe también. O de golpe empezar a un vecino, por ejemplo, a ejecutar una obra en una zona que no está permitida o a dar un uso al suelo que no está permitido, por ejemplo, comercial, en una zona netamente residencial. Eso completamente está vedado, está prohibido. Entonces, no solo es el cumplimiento de los límites normativos, reglamentarios y demás, sino además la posición activa de exigir que se me respeten en esas cosas. Bien, también hablábamos nosotros hoy de los frutos, ¿no? Todo poseedor tiene derecho a aprovechar de los frutos sobre las cosas que poseen o de las que son poseedores. Ahora bien, estos derechos en realidad le otorgan al poseedor de buena fe ciertas potestades de aprovechar los frutos que no le otorga al poseedor de mala fe. Es decir, el poseedor de buena fe tiene una posibilidad de aprovechar de los frutos en mayor cantidad, es decir, por mayores tipos de frutos, no cantidad de frutos, sino de mayores tipos de frutos, tipos jurídicos de frutos, que el de mala fe no tiene, ¿sí? Y acá es donde nosotros necesitamos hacer una discriminación de los frutos. El programa, en este punto, respecto de los frutos, menciona aquí en el punto 2, fíjense, régimen de frutos, gastos y mejoras. Este que pareciera ser un punto sencillo, ¿no? Dentro del punto 3, el acápite segundo, en realidad es un punto súper extenso porque combina dos cosas que son muy largas. Una, la de los frutos, ¿sí? Que ya van a ver que tenemos frutos percibidos, frutos civiles, industriales, pendientes. Bueno. Y después tenemos el régimen de mejoras, que el régimen de mejoras es un régimen también muy, muy amplio en cuanto al código, porque, por dar un ejemplo, para hablar de mejoras necesarias, nosotros tenemos que ir a 5 artículos distintos del Código Civil y Comercial. Y estamos hablando de uno de los 4 tipos de mejoras que existen, que son las necesarias. Y se incorpora a las necesarias, útiles y voluntarias la de mero mantenimiento, por ello es que son 4. Entonces, ese solo punto pareciera que es una cosa sintética, escueta, y sin embargo es muy extensa. Nosotros estamos sobrevolándolo al tema, explicando los aspectos principales, pero de la lectura, cuando ustedes encuentren que hay mucho más por leer o por saber, no piensen que hay un error. No, está bien, es así, porque frutos y mejoras es un tremendo punto que no solamente se ve en derechos reales, sino que se ve en el derecho de los contratos, en el régimen patrimonial familiar, se ve en el régimen comercial, en el derecho comercial, es decir, que anteriormente al nuevo código teníamos nosotros como derecho comercial, que hoy ustedes lo llamarán derecho societario, porque es un tema sumamente importante dentro del régimen del derecho privado. Entonces, por un lado tenemos el fruto percibido, que es el fruto, obviamente, donde ya el poseedor lo pudo aprender, tomar. Sea que ese fruto es, por ejemplo, civil, o sea que ese fruto es natural, o que ese fruto es industrial, ¿sí? El fruto percibido es el fruto ya aprendido, tomado. El fruto pendiente es el fruto que se encuentra
devengado, se encuentra ya generado o producido, pero que todavía no lo he tomado o aprendido como poseedor. ¿Sí? Nosotros tenemos a su vez la posibilidad de hablar de fruto, por ejemplo, natural, que es el resultado de procesos naturales, biológicos, agrobiológicos. Es lo que normalmente nos viene a la cabeza cuando hablamos de frutos, ¿no? Una manzana de un árbol, una mandarina que sale de la planta, un limón. Pero también tenemos los frutos que son industriales cuando ya estamos hablando de un proceso de industrialización de la naturaleza a los fines de la generación del fruto, ¿sí? Una cosecha mecanizada, por ejemplo, o la cosecha misma. La cosecha misma ya es un fruto industrial porque implica una tarea organizada, donde la generación del fruto, si bien proviene de la naturaleza, no es posible percibirla sin esa industrialización que se hace de la actividad de la cosecha. Y después tenemos el fruto civil, que en realidad es el resultado de la celebración de actos jurídicos o de negocios que producen el incremento patrimonial para los titulares de los objetos productores de valor. Por ejemplo, alquilar un departamento genera una renta, esa renta técnicamente es fruto civil, ¿sí? Porque es producto de un contrato. Vamos a leer, por favor, el 1934. Escucho. Artículo 1934. Frutos y mejoras. En este código se entiende por A. Fruto percibido, el que separado de la cosa es objeto de una nueva relación posesoria. Si es fruto civil, se considera percibido el devengado y cobrado. B. Fruto pendiente, el todavía no percibido. Fruto civil pendiente es el devengado y no cobrado. Por ejemplo, perdón, pregunto porque me encantó. ¿Cuál sería un fruto civil pendiente o pendiente civil? Dijo la compañera que es el fruto devengado, pero no cobrado. ¿Pueden dar un ejemplo? Habíamos dicho que los alquileres, por ejemplo, lo que se percibe por un alquiler, cuando uno es el titular del inmueble, es un fruto civil. Yo cobré el mes de abril y ese dinero que cobré técnicamente es un fruto civil, ese dinero, ¿no? Esa renta que percibí por el alquiler que le di a otra persona. Pero para que haya fruto pendiente civil, ¿cómo tiene que ser, por ejemplo? Dijo la compañera que es el que se devengó, pero que no se percibió. ¿Quién me puede dar un ejemplo de eso? ¿Qué es devengado? ¿Qué significa devengado? Devengado es esencialmente que llegó el plazo donde debe producirse la percepción del fruto y todavía no se produjo. Marca el inicio de la exigibilidad que tiene el titular sobre ese fruto. Por ejemplo, en un alquiler, el titular del inmueble, el locador, el que le da al otro el uso y goce de la cosa a cambio de cobrar un precio, fruto civil, todos los meses, en forma adelantada, tiene el derecho al cobro. Entonces, llega el día 1 del mes siguiente y ya se devenga la obligación de pago del inquilino o locatario de abonar el fruto civil alquiler, renta.
Entonces, está devengado, por ejemplo, dentro de 3 días, estamos en mayo. Y como se pagan por adelantado los alquileres, está bien, hay un periodo hasta el día normalmente 10 de cada mes. Pero ya llegar al 1 de mayo hace que se devengue el fruto civil correspondiente a mayo. Lo que sucede es que va a estar pendiente todavía, porque aunque esté devengado, hay un periodo de 10 días que por allí, si no paga el inquilino, va a seguir, digamos, estando la obligación, pero va a haber un periodo de 10 días que tiene para pagar, pero devenga desde el momento en que llega el periodo en el que tiene que afrontar el pago. No percibido, por eso dice pendiente, ¿sí? Pendiente civil es cuando devengó, pero todavía no percibió. Bueno, siga. C. Mejora de mero mantenimiento. La reparación de deterioros menores originados por el uso ordinario de la cosa. D. Pausa. Mejora. Pausa. Ejemplo. De nada sirve la lectura si no lo llevamos a la realidad, porque esto, a diferencia de la teoría cuántica, o bueno, que también es realidad, pero por allí un poco más abstracta para nuestra percepción de la realidad, esto que estamos leyendo es completamente palpable, está en la vida cotidiana de todos nosotros. ¿Cuándo una mejora es de mero mantenimiento? Arreglos cotidianos, simples. ¿El revoque puede ser, profe? Y no, el revoque en realidad ya es una mejora. El revoque hace a la humedad, hace a la impermeabilización, a la cuestión térmica, a la tramitancia térmica, hace a la solidez, estabilidad, salubridad. No, eso hasta podría ser necesario. La pintura, pintar, arreglar el picaporte de la puerta, cambiar el foquito, el cuerito de la canilla para que deje de caer esa gotita loca que tic, tic. Esa es la mejora de mero mantenimiento. Un zócalo que se rompió, arreglar un zócalo. Siga. Mejora necesaria. La reparación cuya realización es indispensable para la conservación de la cosa. E. Mejora útil. Perdón. La conservación de la cosa. Ejemplo de mejora necesaria. ¿Cuál creen ustedes que sería una Arreglar, mejora profe, necesaria? la humedad. ¿Sí? Está entrando humedad por el techo de manera increíble o de las paredes con el vecino porque está deteriorando completamente. Entonces, para conservar la cosa necesitamos resolver eso, ¿sí? Se rompió el techo, una columna, se rompió toda la instalación eléctrica, se quemó todo porque ya es viejo, la plomería se comenzó a oxidar, está saliendo agua por las paredes, el piso se movió porque la edificación se asentó, se rompieron columnas, hay quebraduras, rajaduras. Las cuestiones que hacen no solo a la conservación, sino, como dice la doctrina, a la solidez, salubridad, seguridad de un inmueble. Imagínense ustedes, por ejemplo, un techo que se parte una columna, o que se fisura o se quiebra, o se debilita por alguna tormenta, una cosa como esa, desde luego que no podría ser jamás considerada de mero mantenimiento, una cosa que hace a la existencia misma del inmueble, inclusive. Siga. E. Mejora útil. La beneficiosa para cualquier sujeto de la relación posesoria. Ejemplo. La que lee puede dar ejemplos también. Claro, no está prohibido, Paola, ¿no? Sí. No está prohibido que puedas dar el ejemplo de una mejora útil, que es aquella, ya no en grado de necesidad que hace a la seguridad, estabilidad, salubridad, a la existencia del objeto, sino
Es una mejora que le agrega valor que puede ser beneficiosa para cualquiera. Y puede ser un sauna, profe. Un baño, un suite ahí. Y ya no, porque Ampliación de una cocina. sí, señor, ampliar una cocina, cambiar la ventana que tenía una abertura de madera, le pusieron la abertura metálica, por ejemplo, estilo Módena, que es aluminio, ¿no es cierto? Un aluminio blanco, muy linda, o colocarle una cisterna de agua para que cuando hay poca presión igualmente se siga cargando el agua y que después eso por un sistema de bombeos vaya al tanque de arriba. Bueno, eso no es suntuoso, no es, digamos, suntuario como mejora, no es una cosa de lujo o de mero placer, tampoco es indispensable para que exista el inmueble. Sin embargo, le agrega valor inmobiliario, le agrega también, si se quiere, digamos, algo de confort, pero en sí no es el confort lo que se percibe cuando uno agranda una cocina o crea una ventana en una cocina que tenía poca ventilación natural. Es una mejora útil al inmueble. O colocarle un panel solar, por ejemplo, cambiando el sistema del termotanque eléctrico a solar. No podemos hablar de lujo para eso o de suntuario, porque cualquiera puede aprovechar ese tipo de mejora. Sí. F. Mejora suntuaria. La de mero lujo, recreo o provecho exclusivo para quien la hizo. Bueno, el sauna del caballero, porque perfectamente se puede. Si me hubiera dicho bañera, podríamos hablar de una mejora útil, ¿no? Porque la bañera, pero el sauna en realidad ya estamos hablando de algo que excede los usos normales en cuanto a lo que normalmente se estila en un departamento, en una casa. Una piscina es el ejemplo típico universitario, ¿no? Un inquilino que hace una piscina, ¿qué tipo de mejora hace? Suntuaria, suntuaria. Bueno, sí, pero ningún inquilino hace piscinas, entonces, porque ningún inquilino no va a invertir semejante cantidad de dinero en algo que no le pertenece. Normalmente no es así. Una parrilla, por ejemplo, es algo, un quincho parrilla, es algo que se considera en realidad suntuario porque desde el punto de vista de un poseedor, estoy hablando, ¿no? Porque se considera que la función de alimentarse perfectamente con una buena cocina se puede dar. Es algo que le agrega valor inmobiliario, sin duda, pero no representa una mejora necesaria, ni mucho menos, y excede lo que sería una mejora útil. Una mejora útil es esa ampliación de cocina que se hablaba recién, no crear allá en el fondo un tremendo quincho con parrilla. Eso también es suntuario como una piscina. ¿Algún otro ejemplo? Construcción de alguna cancha de tenis. Exacto, una bodega, una cava, esas cosas son ya directamente suntuarias. Muy bien. ¿Algo más dice el artículo? No, profe, profe. ahí termina. Ahí termina el 1934. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los frutos en general? Vamos a distinguirlos, y con esto terminamos, los frutos, los productos y en el caso de la destrucción de las cosas. El de buena fe, esta es la parte donde yo les decía, es importante la buena fe en la posesión porque otorga la posibilidad de percibir o de adquirir un derecho mayor sobre los frutos respecto de los de mala fe. En el caso de la buena fe, de los poseedores de buena fe, tienen derecho a los frutos civiles percibidos y a los naturales devengados, ¿sí? Devengados no percibidos. Ahora, en el caso de que a un poseedor de buena fe le sea requerido judicialmente y deba restituir una posesión judicialmente, los pendientes no tienen derecho a los frutos pendientes. ¿Sí? En el caso de mala fe, no tiene derecho a ningún tipo de fruto. No solo que debe restituir los percibidos, sino que además debe resarcir o indemnizar
todos aquellos frutos que por su culpa, es decir, por el ejercicio de su posesión, vamos a suponer, sin derecho a la cosa, el titular dejó de percibir. En el caso de la buena fe, respecto de los pendientes, bueno, eso no los va a cobrar a los frutos pendientes por más que hayan devengado. Pero se queda el de buena fe con los percibidos y se queda también, o tiene el derecho de tomar los naturales que se hayan devengado pero que no se hayan percibido todavía. Ahora bien, respecto de la mala fe, no tiene ninguna posibilidad, no solo de quedarse con frutos, sino que además tiene que salir a pagar por todos los frutos que impidió al titular que obtuvo la restitución de la posesión o la tenencia, por todos aquellos que perdió. Es decir, se indemnizan, se tasan, se evalúan y se deben pagar por el poseedor de mala fe, simplemente por su condición de mala fe. Respecto de los productos, y acá la diferencia es importante respecto de los frutos. En los productos, nosotros lo que tenemos es un proceso de transformación de la materia prima. Tenemos una cosa que está disponible en la naturaleza, pero en cantidades limitadas y que normalmente con el consumo ya se pierden. Los productos en ambos casos se deben restituir. No puede haber, en el caso de buena fe, la posibilidad de plantear un aprovechamiento de esos productos, tampoco en el de mala fe. Ninguno de los dos puede quedarse con los productos, ambos deben restituirlos. Y en el caso de la destrucción de la cosa, no hay, o sea, si el poseedor de buena fe está en el ejercicio posesorio y la cosa se destruyera, ¿sí? Normalmente la gente piensa del tsunami, no, bueno, está bien. El terremoto, los cataclismos naturales que no tenemos en gran parte del territorio argentino, siempre piensan eso como ejemplo. No, hay cosas que se pueden destruir no por fuerzas naturales como esas, sino por existencia de otras fuerzas, como por ejemplo los políticos, que también destruyen todo. Bueno, si la cosa se destruyera, por ejemplo, por algún tipo de siniestro o por algún tipo de deterioro natural, digamos, de la cosa, el de buena fe no responde, es decir, no tiene responsabilidad por el deterioro o por la destrucción que se produzca de la cosa. En el caso del poseedor de mala fe, sí tiene que responder, en principio, por la destrucción de la cosa, sí tiene que responder, salvo que la cosa se hubiera destruido igualmente en manos del verdadero o el titular de la cosa, el verdadero dueño o el titular del objeto. Igualmente, en ese caso, no va a responder. Lo que pasa es que también hay que distinguir que si la posesión es de mala fe simple, se da como lo acabo de decir, pero si la posesión es de mala fe viciosa, es decir, donde hubo violencia, intimidación, abuso de confianza, clandestinidad, por ejemplo, hablando de los inmuebles, en realidad los inmuebles, desde el punto de vista del suelo, jamás se destruyen. O sea, lo que podría llegar a destruirse en todo caso es la edificación, pero el suelo siempre va a subyacer. Pensemos, por ejemplo, en una moto, donde puede haber abuso de confianza también, robo, hurto o violencia. Si se destruyera, estando la cosa, digamos, en posesión de mala fe viciosa por parte de este poseedor, ahí igualmente debe, y si la cosa igual se iba a destruir en manos del verdadero titular, por el hecho del vicio que genera la ilegitimidad posesoria en el titular, ese vicio lo hace igualmente responsable de los acontecimientos que llegara a sufrir la moto, que igualmente se hubieran producido en manos del verdadero dueño, simplemente porque se castiga el hecho de la posesión viciosa, ¿sí? En este caso de mala fe viciosa. Así que bueno, esos son
Esos son los efectos en cuanto a la destrucción. Y en cuanto a las mejoras, un poco ya lo habíamos mencionado. Esencialmente, ¿en qué se distingue la mala fe de la buena fe? En el caso de la mala fe, normalmente no tiene derecho a ningún tipo de reconocimiento de mejoras, ¿m? Normalmente tiene reconocimiento por las mejoras, salvo las mejoras necesarias que hacen al mantenimiento, no mero mantenimiento, sino a la existencia del objeto. En ese caso sí corresponde reconocersele ese gasto de mejora necesaria, tiene que estar perfectamente identificado. Volvemos al mismo ejemplo, salvo que esa mejora se haya tenido que producir porque, por ejemplo, producto de ejercicios de actos de violencia o producto de una posesión, digamos, de una manera con abuso de confianza, hubiera generado la necesidad de la mejora. En ese caso tampoco se le reconoce, ¿sí? Cuando la mejora es el resultado de un acto producido por el propio poseedor de mala fe, no se le debe reconocer la mejora. Pero si es algo inherente a la cosa y requirió una mejora necesaria y esa mejora se hizo por el poseedor de mala fe, en ese caso sí tiene derecho al reconocimiento. Útiles, en ningún caso, suntuarias menos. Lo que sucede en cuanto al de buena fe es que las mejoras necesarias siempre son a cargo del poseedor, siempre, del titular, digamos, el que tiene derecho a la cosa. Si las realizara eventualmente el de buena fe, tiene derecho al reembolso. Pero en el caso de las útiles, hay una diferencia en el tratamiento que varía muchísimo porque van a ver ustedes en la lectura que, por ejemplo, si le aporta valor al inmueble, tiene derecho al reconocimiento hasta el mayor valor que ese incremento le produjo, ¿sí? Después, se pueden retirar del inmueble siempre y cuando el retirar esa mejora, cuando se vaya el poseedor de buena fe, que estaba siendo poseedor de buena fe, pero que se va por una orden judicial, puede retirar esa mejora útil siempre y cuando no destruya la cosa, no la dañe, no la altere y sea separable. O sea, hay un montón de reglas que rigen el 1938 que hay que tener en cuenta. Las mejoras de mero mantenimiento no dan lugar al derecho de reembolso, por ejemplo, pintar o si arregló un picaporte o si le puso un burlete a la puerta en la parte de abajo para que no entren en la tierra los bichos, bueno, no tiene derecho a esa mejora de mero mantenimiento. Así que eso es algo que hay que ir distinguiendo en cada caso particular. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Ninguna entonces? ¿Todas? ¿Ustedes saben lo que piensa un docente cuando nadie responde si tiene dudas o no? No, profe, ninguna de mi parte, por lo menos. Me Excelente. retiro. Gracias. Bueno, hasta luego entonces. Nos vemos la próxima. Hasta luego, profe.